Hola, soy Infonas. Seguimos con la edición de nuestro terreno y vamos a ver dos sistemas de partículas. Concretamente, vamos a ver el fuego y el humo. En realidad son dos sistemas con dos texturas diferentes y algunas propiedades específicas. Y luego vamos a ver cómo se crearía un GameObject o un prefab, un GameObject con las dos con las dos opciones, con los dos sistemas de partículas. Bien, cambiamos a la vista de la escena y lo que vamos a hacer es añadir los dos sistemas de partículas de el primero de la hoguera de la siguiente botón create dentro del panel de jerarquía particle system o GameObject create other particle system. Pulsamos y vemos que tenemos un sistema de partículas con una textura predeterminada y unas opciones predeterminadas. En el inspector podemos ver qué opciones tiene con el sistema seleccionado. Empezamos por tanto configurando el tamaño mínimo con 0,3, tamaño máximo 0,8. Evidentemente no se refiere a el tamaño del emisor, se refiere al tamaño de las partículas que van a ser spameadas, concretamente mínimo y el máximo tamaño de esas partículas. Mínima energía, máxima energía se refiere a el tiempo de vida de las partículas en cuanto a la mínima medida y la máxima medida. Entonces vamos a dejar mínima energía 1,5 y máxima energía más energy 3, y estas dos opciones de aquí, mínima emisión y máxima emisión, se refiere a el número de partículas que serán spameadas. Jugar con las opciones ya conociendo los conceptos para ver cómo actúan. World Velocity y Local Velocity se refiere a la velocidad de las partículas en cada uno de esos sistemas de ejes, en el mundial, en el global, y en el local, refiriéndonos al eje del sistema de partículas. Vamos a colocar en el eje Y World Velocity 1,5 y veréis cómo tiende a las partículas a subir. RND Velocity añade velocidad aleatoria en cada uno de los tres ejes, hace que las partículas no se comporten de forma igual en cada uno de los tres ejes, y hacemos entonces 0,25, 0,25 y 0,25. Si os fijáis, el sistema de partículas lleva tres componentes, que sería el emisor, el animator y el renderer. Ahorita dentro estamos viendo las opciones del emisor, y el emisor en realidad consta de una esfera donde se spamean las partículas, y dependiendo de las propiedades que vamos colocando aquí, las partículas evidentemente se comportan o hacen unas cosas diferentes de otras. Entonces, con esta opción que aquí tenemos, el Ellipsoid, lo que hacemos es variar el tamaño de esa esfera. Vamos a colocar, porque uno es demasiado grande como estáis viendo, 0,5 en cada uno de los tres ejes. Y deciros que un shot lo que haría sería, si está activado, las partículas se spamean, o sea, aparecen de una sola vez, como por ejemplo una explosión, en la cual mientras está la explosión aparecen las partículas y luego desaparecen. Aquí veis que está desactivado, luego la vida de las partículas va continuando a lo largo de una serie de propiedades, de una animación y demás. Si os fijáis, a lo largo de cada componente que podemos ir añadiendo, aparecen un icono, una interrogación. Esto lo que hace es llevaros a una ayuda en formato página web de todo esto en inglés, y esto lo que haría es como una especie de menú contextual de ese panel, en el cual reseteamos las propiedades que hemos tocado, o si directamente quitamos el componente.
Como veis, lo que hacen los componentes es añadir funcionalidad al GameObject, concretamente un sistema de partículas en el cual añadimos la funcionalidad de el spam en las partículas, la velocidad en la que aparecen, el color de las partículas, si tienen o no animación, si van a tener texturas, o sea, una serie de funcionalidades, y esas funcionalidades se añaden al GameObject a través de los componentes. Si vamos al menú componentes, veis que aquí hay bastantes componentes de físicas, partículas y demás para ir añadiendo a cada uno de los GameObjects que vamos haciendo. Por ahora quedaros con esa idea porque a lo largo del curso iremos jugando con diferentes opciones, diferentes componentes. Bien, si os fijáis en el componente Particle Renderer, aquí existiría una opción que se llama materiales, donde aparece concretamente el material que se asigna al sistema de partículas nada más crearlo. Es un material que se llama Default Particle. Lo que vamos a hacer es asignar uno de los que tenemos en nuestra librería. Simplemente pulsamos en ese botón como hacemos con el terreno y buscamos Fire ADD, doble clic, y veis que ya va tomando forma nuestro fuego. Para acabar con ese sistema de partículas, ir añadiendo en cuanto a colores de animación negros y grises, ir jugando con esas opciones. Las vais a ver mejor cuando veamos lo del humo, pero ir jugando con ellas, añadiendo grises y demás para que la llama no sea, porque veis que parte con colores blancos. Veis que tampoco vemos todas las opciones del sistema de partículas, vemos quizás en las más importantes, pero bueno, si alguna no la comprendéis o tal, me lo preguntáis. Bien, vamos a cambiar el nombre. F2, recordar, ponemos fuego. Vamos a añadirle, vamos a poner otro, vamos a poner fuego, porque tengo otro aquí, fuego 2. Vamos a añadir un punto de luz, sería GameObject Create Other Point Light, para que ilumine. Entonces vamos a colocarlo miramos de colocarlo más o menos donde lo tenemos. Eso simplemente lo que haría falta sería copiar las propiedades de la hoguera, pero bueno, vamos a hacerlo así, perdón, más o menos. Y vamos a las propiedades y lo que vamos a hacer es hacer Draw Halo y vamos a bajar un poco la intensidad y cambiar el color a la luz. Vamos a hacer una luz anaranjada. Aproximadamente. Activar esta opción, veis lo que hace, simplemente como si estuviera iluminado, evidentemente arroja luz nuestra hoguera, nuestro fuego. Y veis que tiene demasiado halo. Lo único que habría que hacer sería el range, bajarlo a 3, por ejemplo, y aproximadamente eso es lo que tendríamos. Y también podríamos jugar con la intensidad, por ejemplo 0,8. Y ya para terminar vamos a añadir el humo, Create Other, GameObject, Create Other Particle System, y cambiamos las propiedades, os las muestro ahora. Como ya tengo otro hecho, simplemente activo y fijaros en las propiedades, hacer una captura o como queráis. Veis que no son las mismas del otro, simplemente jugar con ellas. Para que lo veáis os lo muestro aquí. Ese sería el humo. Vamos a cambiar a Game para que lo veáis mejor. Ahí lo veis. Como colores
he añadido grises, ir probando como antes con el fuego. Y como material he añadido el Dux Material 1, este de aquí. Bueno, he creado otro, como veis, con las mismas propiedades del que tenía ya. Simplemente es que os fijéis en las propiedades, ir colocándolas vosotros, ir haciendo pruebas. Como veis, tenemos aquí tres elementos: fuego 2, humo 2 y el punto de luz. Vamos a hacer con los tres elementos un prefab para poder hacer instancias de nuestra hoguera, nuestro fuego en el escenario. ¿Cómo haríamos esto? Simplemente sería en el panel de proyecto. Podríamos crear una carpeta para nuestros objetos, recordar la organización que debe de tener todo proyecto. Entonces vamos a crear, por ejemplo, la carpeta de objetos. Dentro de la carpeta de objetos, botón derecho, Create Prefab. Bien, antes de nada deciros una cosa. Si os fijáis aquí en este otro que tenemos aquí una jerarquía en la cual el elemento padre, por decirlo de alguna forma, sería la hoguera, y tendría dos hijos, que sería uno el humo y otro el punto de luz que hemos añadido para que nuestra llama desprendiera luz. Por tanto, si yo hago modificaciones sobre el padre, si yo muevo el padre, veréis que los hijos también acompañan. Por eso, de ahí el nombre de jerarquía a ese panel, porque nosotros podemos hacer elementos padre y elementos que dependan de un padre con vistas a una posterior modificación de esos elementos. Y también, si vais a ver aquí ahora, yo tengo para mi segunda hoguera, tengo fuego 2, humo 2 y luz fuego. Por tanto, antes de añadirlo al prefab, lo que voy a hacer es hacer dos hijos del padre, que sería fuego 2. ¿Cómo hago esto? Simplemente arrastro humo 2 hasta que aparezca ese icono, suelto y veis que he añadido una jerarquía de elementos, y lo mismo con luz fuego. Con lo cual ahora tengo fuego 2, elemento padre y dos hijos, humo 2 como antes y luz fuego. ¿Qué es lo que hago? Veis que he creado el prefab ahí, que era botón derecho, Create Prefab, dentro de la carpeta. Yo lo que hago es arrastrar el padre y lo suelto en New Prefab, y aquí pues simplemente le digo grupo hoguera, por ejemplo. Veréis que ahora tengo la posibilidad, arrastrando el prefab al escenario, de poder crear más elementos de hoguera sin tener que ir creando uno por uno, evidentemente. Bien, hemos llegado al final de este tutorial. Espero que os haya servido. Un saludo y hasta el próximo vídeo.